Bueno, bienvenidos todos a este nuevo video para toda la comunidad de traders. El día de hoy me encuentro con César Machado, él es estudiante de la plataforma Siempre Profit y estuvo también en el curso en vivo acá en las oficinas. Él se desempeñó muy bien en la parte de fundamentales, así que el día de hoy lo he invitado para hablar de tipos de mercado. Sí, efectivamente, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Efectivamente, me he especializado en los mercados de acciones, sobre todo. Desde muy pequeño seguía los precios en la Bolsa de Valores de Caracas a través del periódico con mi papá. Jugábamos un juego que una noche nos mostraba un precio y el día siguiente veíamos en cuánto estaba. Y luego, a partir del 2015, comencé comprando mis primeras acciones. Comencé con inversiones más a largo plazo y siempre usando el análisis fundamental como algo que me permitía ver lo macroeconómico y me daba un poco de correlación en lo microeconómico, en lo que estaba ocurriendo con las empresas, donde revisaba un poco cuál era la perspectiva, el mercadeo, pero también los estados financieros, y de esa forma estuve operando en los mercados estos últimos 5 años. Y bueno, sin embargo, lo que llegó este año, ya sentía que para poder pasar a un siguiente nivel necesitaba apoyarme en los gráficos, en el análisis técnico, realmente me faltaba. Y creo que mezclando análisis fundamental y técnico es posible encontrar muchísima correlación y darle muchísima más confianza al trader en su confluencia, en la búsqueda de su confluencia, para que se sienta confiado si se quiere abrir esas posiciones. Perfecto, de hecho sí, César nos apoyó muy bien en la parte fundamental durante el curso en vivo. De hecho, el día viernes, el último día, hicimos un análisis institucional donde dividimos a todos los estudiantes a hacer análisis técnico por un lado de manera descentralizada, y César apoyó muy bien en la parte fundamental. Y yo, como analista técnico, pues también me interesa mucho siempre seguir la parte fundamental. Mis análisis son también macroeconómicos, me gusta analizar la parte fundamental y económica para escenarios a mediano, largo plazo, y esto ha dado un impulso a mi trade que también me ha llevado a otro nivel, haciendo una correlación entre la parte fundamental y técnica, porque al final del día lo técnico siempre te termina demostrando todo en cuanto a estructuras y tendencias, pero siempre podemos conseguir esa desviación entre la parte fundamental y técnica que pueda ayudarnos a anticipar movimientos o a confirmarlos. Así que bueno, el día de hoy vamos a hablar, como les comentaba, de tipos de mercado para que podamos entender cómo un mercado afecta al otro, ¿okay? Sobre todo esos mercados fuertes y otros que, aunque de momento son muy conocidos, no influyen de manera directa en el momento actual, pero sí que tienen mucho potencial. Así que vamos a comenzar hablando con César sobre el mercado de acciones, y que quisiera saber qué es lo que tú has visto en este último trimestre para ver esa correlación que podemos tener también en el mercado de divisas. Sí, es así. Este último trimestre y en general este año ha sido interesantísimo prácticamente para todos los mercados, pero sobre todo para la bolsa de Wall Street, para los mercados de Wall Street de los Estados Unidos, donde hemos visto una caída histórica en marzo, peor incluso, días peores que los de la Gran Depresión de principios del siglo XX, y luego una recuperación también histórica donde mucha gente que pensaba que íbamos a ver una recuperación en B pequeña o en V, ha sido incluso sorprendente ver cómo índices como el Nasdaq han superado el punto donde se encontraban antes de la pandemia, y eso un poco ligado a la correlación nuevamente con nuestro mercado de divisas, el tema del debilitamiento del dólar. Como sabemos, toda esta situación económica ha ocurrido que la Reserva Federal de los Estados Unidos haya tomado una política monetaria, se quiere, agresiva, imprimiendo dinero, aumentando la oferta. Y eso lo vemos entonces en la operativa, en que pares donde el euro, como el eurodólar, o pares donde tenemos el dólar se está debilitando fuertemente, sobre todo el último trimestre, donde hemos visto un debilitamiento muy fuerte que se correlaciona con esa subida de la bolsa. Porque, como dice Alejandro, ese dinero que se está creando nuevo y que está entrando en forma de liquidez a la economía, se tiene que ir a alguna parte. Un poco como lo de la energía, que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, ese dinero se está yendo ahora a los mercados de Wall Street, y por eso vemos crecimiento en el Nasdaq y en los otros índices, y debilitamiento del dólar frente a otras monedas. También vemos entonces nuevos actores entrando, muy interesante, nuevos actores entrando, como son un crecimiento muy importante en la cantidad de inversionistas particulares o retail investors. Eso ha creado entonces situaciones que son relativamente atípicas, como comportamiento de manada, que han llevado a que aumente la volatilidad, y ese aumento de la volatilidad también nos ha hecho que muchísima gente haya buscado refugio en materias primas, como lo es el oro,
que ha causado también desbalances, como todos sabemos, en el petróleo. Eso también entonces es una correlación que hemos visto en la operativa, por ejemplo, como el dólar CAD. Refugio es una palabra muy importante ahorita en la economía, sobre todo estadounidense, porque tenemos todo un ambiente pesimista que se viene generando alrededor del dólar en este último trimestre. ¿Okay? Por un lado tenemos la parte fundamental, donde tenemos un año electoral en los Estados Unidos, Trump busca aplazar las elecciones y todo esto crea la siguiente palabra clave, que es incertidumbre. Evidentemente, cuando hay incertidumbre en cualquier tipo de mercado, como está diciendo César, que es lo que viene sucediendo con el dólar y es lo que pasó también con la libra hace poco con el Brexit, simplemente las personas no saben qué rendimiento puedan tener en ese activo, en esa divisa, o simplemente qué pueda suceder con ella, por lo que no va a haber interés en esa moneda. Sí, este artículo que estuvimos conversando esta mañana habla que los inversionistas de mayor edad se van hacia el oro como refugio y los más jóvenes están escogiendo el Bitcoin como refugio. Es una noticia de Bloomberg basada en un estudio de JP Morgan. Y lo que es interesante de esta noticia es que nosotros al final de este video vamos a poder determinar qué impacto real puede tener el Bitcoin en su correlación en nuestra operativa en otras monedas y en otros mercados también. Correcto, porque una vez entendamos lo que es la capitalización de mercado, podemos preparar escenarios no solo a mediano plazo, sino a largo plazo, preparar ya en el momento actual, en esta fecha de recesión económica, nuestras inversiones. ¿Okay? Podemos ver también la diferencia dependiendo qué tipo de inversor seamos, qué tipo de trader. Si nos conviene más irnos al mercado de acciones o arriesgarnos un poco más en el mercado de emergentes como el de las criptomonedas y tener un mayor rendimiento o retorno. Que entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la capitalización de mercado. Hay algo muy importante que estuve hablando con César y estuvimos comparando números sobre la capitalización de mercado, ¿okay? Para que entiendan un poco lo que es la fuerza del mercado de acciones de momento comparado con un mercado emergente como el de las criptomonedas y por qué este mercado de acciones incluso tiene una correlación negativa en este momento con el dólar americano, con la propia divisa. Es así, bueno, el market cap o la capitalización de mercado, como es en inglés, es muy importante porque es una multiplicación, se trata de una fórmula muy básica que nos va a dar como tres muchísimas ideas. Se basa en multiplicar el precio actual de un activo por la cantidad del circulante de ese activo. Entonces, si estamos hablando de acciones, por ejemplo, vamos a tomar aquí la acción de Amazon, vamos a multiplicar la cantidad de acciones de Amazon que hay por el precio actual y eso nos va a dar que en este momento la capitalización del mercado es 1.57 trillones. Es decir, que si alguien tuviera 1.57 trillones de dólares en este momento, podría comprar el 100% de las acciones de Amazon que están en la calle. Eso mismo también, ese mismo cálculo lo podemos hacer también con las criptomonedas. En la que vamos a tomar, por ejemplo, un buen ejemplo sería el Bitcoin. Vemos que en este momento está a 11.500, hoy 5 de agosto, y de circulante o el supply hay 18.400.000 monedas de Bitcoin. Al multiplicarlo nos da que la capitalización son 213 billones de dólares. Y es importante hacer una salvedad en este momento que estamos hablando de billones y trillones, porque no es lo mismo decir el billón americano que decirlo en castellano, y esta es una diferencia muy importante de 3 ceros, nada más y nada menos. Entonces leemos que el Bitcoin tiene una capitalización de 213 mil millones de dólares, lo que sería equivalente a 213 millardos en castellano, pero que en inglés sería 213 billions o 213 billones. Y eso es muy interesante porque cuando lo comparamos con la acción de Amazon, que habíamos comenzado analizando, tenemos que la capitalización de Amazon es 1.5 trillones americanos y la capitalización del Bitcoin son 213 billones. Quiere decir que la capitalización del Bitcoin es algo así como 7 veces y medio incluso más pequeño que solamente una acción, que es la acción de Amazon. Correcto. Entonces, si nosotros queremos ir más allá, Alejandro, y buscamos cuál es la capitalización de todo el mercado de las criptomonedas, nos damos cuenta que son 352 mil millones de dólares, o sea, 352 millardos o 352 billions americanos. Nuevamente es algo así como 5 veces más pequeño que solamente la acción de Amazon. Y estamos hablando entonces de que todo el mercado de las criptomonedas, aunque tiene una influencia psicológica muy importante, como hemos estado leyendo, realmente el peso que tiene en capitalización
es muy poco para poder tener una influencia real o un impacto real, si se quiere, de liquidez, sobre todo en los mercados de monedas o en otras acciones. Y para explicarlo de una manera más sencilla, es decir, aún en los momentos actuales o en la fecha actual no podemos conseguir o observar en las gráficas una correlación ya sea positiva o negativa con el dólar o con cualquier otro mercado, por ejemplo el de acciones, ¿ok? Cuando el market cap de las criptomonedas sea lo suficientemente grande, también vamos a ver seguramente una correlación negativa, por ejemplo, con el dólar o con el oro. ¿Esto qué me va a decir? Que bueno, muchas personas están retirando o vendiendo oro para comenzar a interesarse en el mercado de las criptomonedas o están sacando el dinero de las acciones para meterlo en el mercado de las criptomonedas, ¿ok? Entonces, claro, es muy importante decir que el hecho de que en un mercado haya más dinero no quiere decir que vas a hacer dinero más rápido o tu rentabilidad va a ser más grande. Son dos mercados distintos y que han llegado para, digamos, solucionar problemas distintos. Podemos ver que hay mucho dinero en el mercado de acciones, el cual sí es verdad que es un mercado fuerte que nos va demostrando rendimientos a mediano o largo plazo mucho más seguros. Pero ¿qué nos quiere decir esto según lo que yo analizo? Que evidentemente las personas mayores van a ir muriendo, naturaleza de la vida, y bueno, son los jóvenes los que van a ir tomando dominio del mercado. Y si ya en este momento los mismos estudios, por ejemplo de JP Morgan, que nos dice cómo son los jóvenes los que están más interesados en el Bitcoin, pues yo opino que todo ese dinero que está en el mercado de acciones, no el total, pero gran parte va a ir migrando hacia el mercado de las criptomonedas, que como vemos además es un mercado que no necesita tanta capitalización como el mismo mercado de acciones para subir sus precios. Así que en ese sentido yo sí veo mucho futuro en el mercado de las criptomonedas, además que ofrecen muchas más soluciones de las que te ofrece una simple acción. Sí es verdad que es un mercado muy nuevo todavía. Sabemos que las personas aún no quieren poner su dinero en lo que hoy puede valer una cosa y mañana otra, o digamos no todo su dinero, como quizás lo harían muchos en el mercado de acciones, en el cual confían y que hay una empresa detrás de esto, hay infraestructura. Como dimos el ejemplo de Amazon, una empresa gigante con mucha infraestructura, mobiliario, vehículos, etcétera, genera empleos. Entonces son contrapartidas, pero sí que hay mucho futuro para el mercado de las criptomonedas, oportunidad de inversión. No tenemos el mismo market cap que había hace aproximadamente unos 2 años cuando ellas llegaron a su all-time high, pero sí que en cualquier momento puedan entrar nuevamente este dinero. Además, como acabamos de ver, en un momento de recesión económica, el market cap, por más que no se ha doblado ni se ha multiplicado, se ha mantenido, y eso es muy importante verlo en un nuevo mercado que las personas no han desconfiado del todo, no han retirado su dinero y han llevado, digamos, estas criptomonedas al suelo. Sí, eso que dice Alejandro es muy interesante, que puede valer mucho más o puede valer mucho menos. ¿Por qué ocurre esa volatilidad? Nuevamente por el market cap. Alejandro nos va a explicar algo muy interesante. Es posible más o menos nosotros con el market cap determinar cuánto dinero tiene que entrar en un activo, por ejemplo en una criptomoneda o en una acción, para que llegue a cierto precio, y esto es especialmente útil como lo vamos a ver ahora. Claro, lo calculamos de la siguiente manera. En el Ripple, por ejemplo, una moneda que ahorita está a 30 centavos, nosotros podemos saber cuánto dinero necesitamos que entre a ese mercado, cuánta capitalización para que ésta llegue a $1, ¿ok? Entonces el precio, los 30 centavos, simplemente se calculan de la división de su market cap, que es este que está acá, entre su supply, ¿ok? O su circulación, que es esta que está acá, que son 44 billones. Es decir, para que el Ripple llegue a $1 necesitamos aún 30 billones de market cap o capital captado en esta criptomoneda. Y yo, en mi opinión, yo que tengo mucho tiempo invirtiendo a largo plazo y soy más conservador, bueno, sorpresivamente estoy completamente de acuerdo con Alejandro, porque las criptomonedas resuelven muchísimos problemas. Además son un medio de pago que es aceptado en muchas partes. Las criptomonedas además resuelven el problema de la confianza, pero sobre todo, que es el elemento central de nuestra discusión, las criptomonedas no están atadas a un banco central, como si lo está el dinero tradicional o el dinero fiat. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahorita con el dólar, en el que el banco central de alguna forma manipula la economía y promueve que se impriman más dólares, que se reduzcan las tasas de
de interés, eso no puede ocurrir con una criptomoneda. Así que esa independencia, que es más o menos el motivo de su nacimiento en la primera crisis, en el año 2009, es lo que yo también creo que le puede dar muchísima fuerza. Y de hecho estábamos discutiendo hace un rato unas noticias de que China tiene ya más de un año trabajando en crear una moneda digital basada desde luego en una blockchain, en un sistema criptográfico, para tratar de competir con el dólar como medio de pago internacional. No solo eso, sino que también estábamos viendo la noticia de que Japón estaba haciendo lo mismo con un yen electrónico, que aunque tiene mucho menos tiempo, ya está dando entonces esos primeros pasos en pro de lo que sería una moneda digital. Entonces, de alguna forma, si todo está yendo hacia lo digital, no tenemos duda que la moneda también será así, y eso quizá pudiera, me atrevo a especular, le podría quitar un poco de hegemonía a los bancos centrales en cuanto a esas decisiones económicas que se están tomando. Ok, entonces como conclusión para el mercado de divisas o el mercado Forex, podemos analizar en este momento escenarios pesimistas para el dólar igual a mediano o largo plazo, por lo que yo como intraday buscaría posicionarme en corto frente al dólar, ¿ok? O contra el dólar. Incluso buscaría divisas que tengan correlaciones muy claras. Por un lado tenemos, por ejemplo, el dólar franco suizo, donde tengo el franco suizo como una moneda muy estable y que tiene muchos refugios en oro, el cual está subiendo, por lo que va a hacer que en este momento se mantenga mucho más estable, y el dólar por otro lado devaluándose fuertemente. Por eso si vamos incluso a la gráfica del dólar franco suizo, podemos ver cómo en este momento no se están respetando zonas de demanda importante en time frame altos, porque son pares donde yo pudiera tener una correlación tanto con la parte fundamental como técnica para hacer escenarios a mediano o largo plazo bajistas y tomar oportunidades de venta. Sí, y un poco sobre esos escenarios, para hablar de las perspectivas entonces, vemos también como las materias primas están tomando cada vez más fuerza, y esas materias primas, como lo son el oro, también lo es el petróleo, que es prácticamente la energía que mueve el mundo, y en pares como el dólar CAD son especialmente interesantes porque tenemos, como decías tú al principio, de que cuando se opera en divisas se opera con dos variables. Cuando analizamos una acción estamos pues analizando cómo se va a comportar esa acción y si va a subir o va a bajar de precio. Pero cuando estamos en un par de divisas, como lo dice su nombre, es un par, es decir, el dólar puede subir a la misma vez que el dólar canadiense se está depreciando, y por lo tanto tendrá una estructura muy diferente. En el caso del dólar CAD, tiene una correlación muy interesante con el petróleo, siendo que Canadá es uno de los principales exportadores de petróleo y de materias primas en general, por lo que el petróleo se ha comportado de una forma muy interesante este año, llegando incluso los futuros a cero ahora en abril, pero un precio que se ha ido recuperando paulatinamente. Como veíamos también la semana pasada, los futuros muestran cierto optimismo, incluso llegamos a ver futuros de aquí al año 2029 donde también muestran un poco de optimismo. Esto también mezclado al hecho de que China sí ha tenido una recuperación este año un poco mejor que el resto del mundo, y China es el segundo mayor consumidor de petróleo del mundo. Entonces lo que queremos es nosotros como trader buscar este tipo de correlaciones en estos pares que nos dan muchísima más confianza para entrar en nuestros trades, y es una manera de buscar una confluencia, si se quiere, más profunda. Para lo ideal es buscar pares con buenas correlaciones, ya sean positivas o negativas. Cuando hablamos numéricamente sabemos que hay correlaciones que se acercan al -1, que son las negativas, y correlaciones que se acercan al 1, que son las correlaciones positivas. Por ejemplo, en el dólar CAD, como comentaba César, tenemos el canadiense que tiene una correlación positiva con el petróleo, es decir, se acerca mucho a 1 porque cuando el petróleo sube, el dólar canadiense sube, y tenemos el dólar por un lado con una correlación negativa con el oro. Cuando el oro sube, el dólar tiende a bajar. Entonces tenemos allí dos muy buenas correlaciones, tanto el canadiense con el petróleo como el dólar con el oro, por ejemplo, y esto hace que se creen tendencias muy claras. Como enfrentamos dos divisas, tenemos que buscar siempre divisas que tiendan a ir en direcciones contrarias, una que se esté fortaleciendo y una devaluando, ya que si buscamos ambas que vayan en el mismo sentido, no vamos a tener una tendencia clara, y por eso usualmente en el dólar CAD, que es uno de mis pares favoritos, suelo operarlo, es porque siempre tiene tendencias claras en time frame mayores, precisamente por esta razón, y eso me da en time frame menores, por ende, direcciones mucho más claras del mercado. También hay un tema muy importante en la parte fundamental que me gustaría que César me comente, lo que es el tipo de interés, o que es el precio del dinero. Sí, efectivamente, como tú lo llamas, el precio del dinero.
es el tipo de interés que fija el Banco Central de un país, que es una de sus cualidades como su política monetaria, y ese es el interés que le van a pagar a los inversionistas cuando compran un bono. Cuando tú compras un bono, el inversionista le entrega un dinero en calidad de préstamo al emisor. El emisor puede ser una empresa o puede ser la Reserva del Tesoro de los Estados Unidos, y se compromete ese emisor del bono a pagarte un cupón, que es ese porcentaje, ese interés, a cambio de ese préstamo de dinero. ¿Qué ocurre cuando un banco central toma esta política monetaria de reducir las tasas de interés para estimular su economía? Efectivamente eso es lo que ocurre. Como si tú eres un inversionista y tienes ese bono, Alejandro, y estabas ganando 1 o 2%, cuando bajan ese tipo de interés, tú, bueno, automáticamente dices, oye, yo creo que yo prefiero sacar mi dinero aquí del bono y llevármelo a otra parte. Y entonces eso es lo que estamos viendo de cómo va perdiendo valor el dólar, porque en la medida que pagan menos intereses en la Reserva Federal por tener ese dólar, pues menos gente está interesada en tenerlo. Y eso lo podemos correlacionar un poco con lo que hablábamos de la diferencia con las cripto, que las criptomonedas no obedecen a ningún banco central, por lo tanto no hay ningún ente centralizado que pueda tener un poder de decisión en cuanto a aumentar la cantidad circulante o cambiar una tasa de interés, y esa quizás es la independencia que le gusta mucho de la cripto. Correcto, Iván. Los tipos de interés es uno de los principales informes económicos que yo sigo, sobre todo el de la Fed, cuando sigo el dólar. Porque precisamente me crea interés o no en una divisa, y lo que creará lo mismo, oferta o demanda. Entonces, como vemos, el tipo de interés también es algo que mantiene negativo la Fed. Entonces, para el dólar es algo que sigue siendo todavía, digamos, negativo para poder ver correcciones o impulsos alcistas en el dólar. Ya que no estamos hablando de un factor, sino de dos, y de allí también viene algo muy importante, que es lo que yo llamo desviación en el análisis fundamental. Por ejemplo, cuando vamos a la parte técnica en el DXY y hablamos de desviación, es precisamente analizar que en el dólar, por ejemplo, cuando terminó el primer trimestre del año, en marzo, teníamos un dólar bastante sobrecomprado, sobrevalorado. En el DXY podíamos ver que está en el nivel clave de 100, que es una resistencia importante. ¿Qué sucede? Que comienzan todas estas noticias negativas para el dólar, o todos estos escenarios pesimistas, evidentemente hace que se impulse fuertemente hacia la baja, que es lo que viene sucediendo, donde posiblemente pueda caer hasta el siguiente piso, que es 90. Ahora, de manera contraria, cuando tenemos ya noticias negativas, ya con un dólar bastante bajo, no afectará de la misma manera. Entonces, esa desviación entre la parte técnica y fundamental, y por eso siempre es importante enlazar y no solo quedarte con lo técnico y no solo con lo fundamental, sino correlacionar ambos aspectos. Y por eso es que es lo que buscamos acá en el piso de trading, contar con expertos no solo en la parte técnica, sino también fundamental, análisis macroeconómicos que nos apoyen muy bien en la parte técnica y nos den escenarios a mediano o largo plazo. Sí, es así, Alejandro. Yo, para terminar, quería reforzar un poco lo que dices, de forma tal de que muchos analistas técnicos toman un poquito del fundamental como para tomar ciertas decisiones, y pienso que una manera correcta de verlo sería de algo un poco más integral, en donde buscamos confluencia, porque nos va a dar también a entender un poco lo que está ocurriendo en el gráfico y su razón de fundamento, de por qué está reaccionando hacia el precio, y eso nos va a dar muchísima más confianza a nosotros como traders para poder entrar o salir de una posición, porque estamos entendiendo lo que está ocurriendo fundamentalmente atrás. Correcto, así que bueno, pueden seguir a César también en sus redes sociales. Sí, si quieren, pueden seguirme a través de Instagram en @moneybreather, así money como dinero y breather como respirar, que es un poco el de qué va esta cuenta, un poco de tomarnos con calma el trading, de respirar un poco y de poner las emociones siempre a raya cuando estamos haciendo de traders. Excelente, así que bueno, por acá tenemos a César, un estudiante que tuvo muy buen desempeño apoyándonos en la parte fundamental. Si tienen cualquier duda también pueden escribirlo, comentarnos en la descripción del video si hay algún tema en específico que les gustaría que tratáramos en esta parte fundamental, y podemos invitar de nuevo a César acá a la oficina. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro.